Hola a todos, buenas tardes. Lo primero, agradecerles que estén aquí. Lo segundo, espero que estén todos bien a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a empezar este epígrafe de la asignatura, ya estaba recogido en el programa inicialmente, pero creo que incluso cobra mayor importancia e interés en estos días que estamos viviendo. Se trata de las fake news. ¿Qué son fake news? Escuchamos mucho ese término, pero ¿a qué nos referimos? Realmente la traducción exacta sería noticia falsa, pero hay muchas derivadas, muchas variantes, incluso terminológicamente vamos a ir concretándolas. Por ejemplo, información falsa. Una información falsa puede llegar a salir en un medio de comunicación, pues porque hayan dado un dato erróneo a un periodista o porque este periodista no haya llevado a cabo una diligencia profesional adecuada. Ya hablamos de esto en la asignatura, cuando un periodista ha hecho bien su trabajo en ese sentido, pues no es solo el número de fuentes que haya consultado, sino las características de esta y la cualificación de estas fuentes. No había un número concreto de fuentes, sino que fueran equilibradas, que fueran neutrales, que pudieran demostrar pues que estaba contrastado suficientemente un hecho. Otra de las cosas que también se incluye en estas fake news, el concepto de desinformación. Esto es desde el punto de vista del receptor. Es decir, ¿qué origina estas noticias erróneas, falsas en la persona que lo recibe? Pues en lugar de lo que suele recibir una persona cuando tiene una noticia, que es algo bueno que te informa, es lo contrario, te crea ese desasosiego, esa desinformación constante. Nosotros hemos optado por llamar a estas informaciones falsas, que vamos a ver las características que tienen, por denominarlas como bulos. Pero ¿por qué se está dando este fenómeno ahora? ¿Por qué se habla tanto de fake news, bulos, contrainformación y todo esto? Pues es un caso que no es reciente. Es más, la existencia de noticia falsa nos tenemos que remontar mucho atrás para saber cuándo se origina. Podemos incluso hablar de un origen, que vamos a poner el caso específico, que es la Guerra de Cuba, ahora lo vamos a explicar, pero cogiendo el término de la RAE, la RAE dice que un bulo es una noticia falsa propagada con algún fin. Ahí es una de las cosas más importantes que establecemos ahora, que no solo es una noticia falsa, sino que no es gratuita, que no es simple y espontánea, sino que suele tener fines detrás. Por ejemplo, pueden ser fines económicos, fines políticos y fines ideológicos. Eso lo vamos a ver ahora, y en el ejemplo concreto del que hablo, de la Guerra de Cuba, se puede ver que hubo un fin económico, que era vender más periódicos, pero también hubo fines políticos. Es que España llegó a perder Cuba por este bulo, por esta fake news. Lo analizamos más concretamente en este caso. Vemos una portada de New York Journal, un periódico además con bastante relevancia en su época, y nos situamos en 1989. No había internet, no había redes sociales, no había teléfonos móviles. Es más, el teléfono empezaba a funcionar. Lo que sí había eran periódicos. Cuba en ese momento era una colonia española y había defensores y detractores de la independencia de Cuba de España. Las dos cabeceras más importantes en Estados Unidos en ese momento eran Publisher y Hearst. ¿Qué pasaba? Era un tema que era muy interesante, que le daba muchos lectores a estas dos cabeceras. Incluso se cuenta la historia que Hearst mandó a un fotógrafo y a una persona que dibujaba para los periódicos en concreto a Cuba, para que trajera pinturas de la situación que había allí, negativa, de lo mal que se estaba. Y cuando llegó allí encontró que era completamente distinto a lo que se explicaba desde Estados Unidos. Y la respuesta de Hearst fue: yo hago las noticias, tú haz los dibujos, que ya pondré yo la guerra. Es decir, ese poder, ese cuarto poder que siempre se indica en el periodismo, pues hay un ejemplo claro. El titular que hizo que saltase este gran bulo, y originariamente uno de los bulos más históricos que se recuerda, había un titular que era: la destrucción del acorazado Maine fue obra del enemigo. Fue partido en dos por un arma secreta. Pusieron la imagen y supuestamente en el subtítulo indicaban que habían sido los españoles los que habían acabado con este acorazado. Estados Unidos, por esta imagen, proclamó la guerra a España, y esto terminó
con la pérdida de Cuba. Puede parecer absurdo, pero es para reflejar la importancia que puede tener una noticia falsa y los intereses que puede haber detrás. Claramente, Hearst lo hacía para vender más periódicos por el interés que esto suscitaba, pero hemos visto cómo desembocó en ese problema político. Por tanto, la existencia de estas fake news, de estos bulos, no es nueva. Lo que sí es nuevo es el aumento, la proliferación. No obstante, ya en 2004 hablábamos científicamente de posverdad, de posperiodismo, de arma de desinformación. Es decir, que estamos hablando ya que está desde el 2004 y estamos ya en 2020, 16 años. Es decir, que es un fenómeno que ha ido aumentando, pero aumentando exponencialmente muy rápido. No solo lo importante es por el aumento de cantidad, sino por las consecuencias que está teniendo este aumento. Vamos a ir viendo casos en los que veremos cómo no es nada inocente la propagación de estos bulos. Por ejemplo, una cifra que es bastante llamativa es que 6 de cada 10 españoles cree que puede distinguir un bulo. Es decir, que no le da importancia porque cree que cuando él lee algo o recibe una información, puede distinguir lo que es cierto, lo que es verdadero de lo que es falso. Y es importante porque nuestra salud informativa, es decir, lo que sepamos, las informaciones que nos lleguen, depende de si sabemos separar estas informaciones ciertas de estas informaciones falsas. Probemos, ¿vale? Vamos a probar un ejemplo, porque todos creemos que sabemos. Es más, seguro que si preguntase, habría muchas manos alzadas sobre la facilidad con la que distinguimos este tipo de noticias falsas, pero sin embargo, si nos paramos, por ejemplo, en este tipo de titulares, Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo. Jordi Puyol amenazó con publicar un dossier que haría caer la democracia en España si iba a la cárcel. Es decir, hay titulares muy diversos que podríamos empezar a decir cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Pero estos titulares se utilizaron para un estudio y en el estudio, que es el estudio sobre el impacto de las fake news en España, realizado por la Universidad Complutense, dice que el 86% de los españoles tienen dificultad para reconocer estas noticias verdaderas separadas de las noticias falsas. Es más, se entrevistaron a 2.000 personas y solo 280 acertaron, 1.720 fallaron. Bueno, si después quieren ver claramente esos titulares, los pares son los que son verdaderos. Por tanto, los bulos no son un juego, es decir, la información que llega al ciudadano, el concepto que tiene de la vida, el concepto que tiene de estar informado y de conocer su realidad, tanto cercana como más lejana, tiene que ver con saber distinguir estas informaciones. Y volvemos a lo mismo, siempre teniendo en cuenta que no son inocentes, que buscan esos beneficios económicos, políticos o ideológicos. ¿Y quién tiene tiempo para ponerse a crear estos titulares falsos? Estos mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, de las redes sociales, que se incluyen incluso en los medios de comunicación. Pues nosotros mismos. Es decir, hay aplicaciones, hay programas en Internet, en el ordenador, para crear bulos. Sencillos, muy fáciles. Hasta un niño pequeño que maneje más o menos un ordenador podría hacer. Te dice que tienes que poner una imagen falsa, un titular, que esa imagen tiene que ser atractiva, un titular falso, pero que sea impactante, y la descripción. Eso sí, la descripción casi siempre utilizando recursos informativos para que parezca veraz. Esto lo hace cada uno de nosotros, pero es que también lo hacen programas, robots que están programados, pero nuevamente están programados por personas. Es decir, que nuevamente somos nosotros los que tenemos esta balanza, esta herramienta en nuestras manos para crear estos bulos. Muy importante en el concepto de los bulos es la velocidad y la inmediatez. Antes los medios de comunicación pues eran mensuales, semanales, la hoja del lunes, por ejemplo. Después se fue bajando la periodicidad y empezaban ya los periódicos, después los diarios, cada día teníamos un papel. En las radios los boletines fueron llegando a ser solo cada hora. Pero es que ahora ya en Internet estamos teniendo informaciones cada minuto, cada segundo. Esto, evidentemente, es contradictorio a las necesidades periodísticas de contrastación de esta información.
esa importancia de ser los primeros siempre va en detrimento de la calidad informativa. En Internet, además, se sabe claramente que lo que hacemos es leer titulares, ver rápidamente qué nos interesa y qué suele ser lo que más nos para y hace que entremos en la noticia. Cosas que nos indignan, cosas que nos conmueven, cosas que nos reafirman en nuestras propias creencias, cosas también que nos dan miedo. Y los compartimos muchas veces por el lado emocional, sin pensar. Antes, cuando nosotros teníamos una información dudosa, pues evidentemente intentábamos no creérnosla. Es más, los periodistas, ante una información dudosa, lo más importante de todo es no adelantarse a publicarla. Hay demasiada información y, sin embargo, ahora, al contrario, corremos más, que debería ser lo contrario. Si hay más información, vamos a ir más lento. Pues hacemos todo lo contrario. Otra de las cosas muy importantes en estos bulos, en estas fake news, es la importancia de la imagen. El 80% de las cosas que vemos las recordamos frente al 20% de las cosas que leemos. Entonces, la imagen es una de las cosas más importantes de cara a esta transmisión de fake news y de bulos. Es más, es muy fácil falsear una noticia incluyendo una fotografía que sea llamativa, y con los programas que hay actualmente se puede manipular fácilmente esta fotografía. Se puede modificar una más, no sé, bueno, hemos visto en revistas que incluso la talla de una modelo se puede modificar, pues en casi todas las fotografías se puede retocar. Es fácil coger eso, añadir un titular y hacerlo correr en la red. ¿Y quién difunde estos bulos? Hemos dicho quién los crea, pero es que somos los mismos, nosotros mismos somos los que difundimos estos bulos. Es más, en este estudio de la Universidad Complutense se indica que el 90% de los españoles alguna vez ha compartido un bulo. La mayoría puede ser por diversión o incluso por creer que no tiene importancia, que no provoca ningún daño. También hay un 7% que lo hacen por interés económico, político o publicitario, y un 3,4% por causar un daño concreto y directo a alguien. Pero volvemos a lo mismo, las mismas personas que hacen estos bulos son nosotros mismos, los ciudadanos. O esos programas informáticos que hablábamos, ¿no? Que por ejemplo en Twitter hay muchos programas informáticos que se crean para crear falsas noticias que den pues más visibilidad a una empresa, que vaya en contra de un partido político. Es más, se ha comprobado que solo en Twitter hay más bots, que son esos robots, que habitantes tiene España. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene un bulo, una fake news para que la gente pique? Lo primero, un titular impactante. Eso es importantísimo para que la gente se enganche. Lo segundo, una afirmación que nos reafirme, es decir, un titular que nos reafirme en nuestras creencias o que nos indigne. Se suele decir que es darle lo que quieren escuchar. A través de esos fake news o de esos bulos, si te dan algo en lo que tú te quieres reafirmar, por ejemplo, pues si tú quieres creer que la Torre Eiffel se iluminó del color amarillo porque querían demostrar que la bandera española era roja y amarillo y que era en memoria de Nadal y en conmemoración a Nadal, tú haces la foto, lo mandas con el titular, en París se reconoce el valor del tenista español y todo el mundo lo quiere creer porque decimos, ¡ay, qué guay! Nadal es guay, español. Y entonces eso hace que nos reafirmemos. Directamente ni lo pensamos si es cierto o no, sino que lo pasamos. Apariencia de veracidad, exactamente, es muy posible que esto pudiera pasar, por eso también nos ayuda a creernos. Es decir, es falso, pero que no parezca que es falso. Y otra de las cosas que también es importante es eso, la indignación y el miedo. Son los bulos y las fake news que más se comparten. Incluso, bueno, dicen que por encima del humor y el sexo, el miedo y la indignación son los ingredientes más importantes para que tú seas cómplice de esta, bueno, pues de esta viralización de las noticias. Vamos a parar aquí porque los vídeos tienen que ser breves y vamos a pasar a un segundo vídeo en el que seguiremos explicando qué son los bulos y sobre todo ¿por qué es tan importante el papel de Internet para la reproducción y para la viralización de estos bulos? Nos quedamos aquí y en el siguiente vídeo pues volvemos a retomar y explicamos más cosas sobre las fake news. Muchísimas gracias.